Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la tercera sesión del seminario Repensar la Física en la 11ª edición. El día de hoy tenemos una ponencia bastante interesante a cargo del doctor José Guadalupe Quiñones Galván, quien nos acompaña de la Universidad de Guadalajara, particularmente del CUSEI. Y pues bueno, le damos una cordial bienvenida, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por invitarme. Aquí estamos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que va a ser un día bastante productivo. Tenemos bastantes estudiantes que se interesaron pues en el tema de ablación láser y pues esperamos que el día de hoy puedan aprender mucho sobre el tema. Y si me permiten, voy a compartir un pequeño video sobre la semblanza para que conozcan a nuestro ponente del día de hoy. ¿Sabías que, en el Instituto Politécnico Nacional existe una red de seminarios Repensar? En el marco del 90 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, hoy te invitamos a participar en el ciclo de conferencias del seminario Repensar la Física. A lo largo de 10 sesiones, conocerás avances de la física de frontera. Acompañado de expertos, vive la física desde diferentes enfoques. Nuestro ponente del día de hoy es licenciado en Física por la Universidad Autónoma de Zacatecas, recibió su maestría y doctorado en Ciencias en la especialidad de Física en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Actualmente es profesor e investigador del Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Se desempeña como jefe de laboratorios docentes de física y jefe del Laboratorio de Investigación en Ciencias Físicas. Es líder del cuerpo académico UDGC A160, Física de Materiales. Es organizador del simposio Plasma and Vacuum del ICSMV de la SMCTSM, cuenta con capítulos de libro y más de 70 artículos de investigación. Sus áreas de interés son depósito de películas delgadas por ablación láser, sputtering, sol, gel y baño químico para aplicaciones en celdas solares, LEDs, recubrimientos duros y resistentes al desgaste, entre otras. Caracterización de materiales por espectroscopías ópticas, síntesis de nanopartículas coloidales por ablación láser de sólidos en líquidos, síntesis de materiales por métodos químicos. El día de hoy, el doctor José Guadalupe Quiñones Galván nos presenta el tema, ablación láser, física, plasma y materiales. Gracias por su asistencia a la tercera sesión del seminario Repensar la Física en la 11ª edición. Bienvenidos. Muy bien, pues bueno, como pueden ver, nuestro ponente tiene una trayectoria bastante amplia. Tenemos bastante que aprender el día de hoy, doctor José. Adelante, si gusta compartirnos la pantalla. Les agradecemos a los asistentes si pueden mantener su micrófono apagado, por favor, durante toda la sesión y al final le daremos oportunidad para que puedan abrir su micrófono y compartir alguna pregunta o algún comentario que tengan. Ok, entonces ya empiezo. A ver, si gusta, sí, compartir, por favor. Ya le puse, no sé, no se comparte. Todavía no aparece. Ya. Ahí está cargando. No sé si soy yo o se escucha mucho ruido. ¿Escuchas mucho ruido? No, yo no, todo bien. ¿No? Ok. A No ver, sé si ya permíteme se un ve. momento. Se dejó de compartir otra vez. Sí, sí. Ok, perfecto. Muchas
¿Sí se está compartiendo? Sí, Ok, ya se escucha. todo bien ya, entonces. Bueno, entonces ya puedo comenzar, supongo, o todavía esperamos un Sí, ratito. adelante, es que no se ve todavía la pantalla. No sé si podemos intentar una vez más compartir, por favor. Sí, se dejó de ver un segundito. Qué raro. Ahí ¿No será intentamos cuando una vez más. Les recordamos que estamos en vivo. Ahí está, ya se alcanza a ver. Vamos a ponerlo como en pantalla completa. A ver, Ahí está. Ahora sí, listo. Muy ok. bien, muchísimas gracias. Adelante, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto para mí venir a platicar un poco de lo que hacemos en nuestro laboratorio. Y en particular, pues el día de hoy elegí este tema, ¿no? ¿Cómo se relaciona el fenómeno de ablación láser, que les voy a explicar de qué se trata, en particular con la física, con el plasma y con los materiales que podemos fabricar? Entonces, antes de comenzar, tengo que explicarles qué es un láser. Todos seguramente están, pues, familiarizados con el dispositivo. Todos conocemos un dispositivo láser, sabemos para qué sirven, los utilizamos cotidianamente, pero lo que sí probablemente es no sabemos de dónde viene, qué fenómeno está detrás de ese dispositivo que utilizamos en la vida cotidiana. Entonces, para comenzar, la palabra es un acrónimo de amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. ¿Qué significa esto? Bueno, para poder tener un dispositivo láser funcional, necesitamos primero, lo primordial, el material del cual está hecho. Este material es un material conocido como medio activo y debe cumplir varias características. Esta palabra láser implica al menos tres fenómenos físicos: amplificación de luz, emisión y radiación, ¿sí? Entonces, ¿cómo explicamos cada uno de estos conceptos para conjuntarlos y obtener un dispositivo como el que ustedes conocen? Pues lo podemos ver en esta pequeña imagen que les pongo acá. Entonces, básicamente estoy esquematizando el proceso de amplificación. Nosotros comenzamos con lo que se llama un fotón, que es una partícula que representa la luz, y terminamos, digamos, con 4 fotones, ¿no? Es un esquema caricaturesco de lo que implica este fenómeno de amplificación de luz. Entonces, básicamente lo que tenemos que buscar en este tipo de sistemas es un material que sea capaz de absorber luz a través de la interacción de sus electrones con, o bueno, de absorber con fotones, perdón, incidentes sobre él. Entonces, una vez que un electrón interacciona con un fotón y le da la suficiente energía como para brincar de este nivel, que es un nivel base de energía, hacia un nivel que conocemos como nivel excitado, este proceso entonces será conocido como absorción. Entonces es el primer paso que necesitamos para generar el efecto láser. Primero, el electrón interacciona con luz, absorbe su energía y hace una transición hacia un nivel más elevado. Eso puede repetirse a lo largo de eh, el material con diferentes electrones. Recordemos que los materiales están compuestos por átomos y los átomos están compuestos por un núcleo de protones y neutrones y alrededor tienen electrones. Entonces, estos electrones están en ciertos niveles energéticos específicos. Cuando nosotros logramos transferir energía a unos de ellos, podemos hacer que transiciones hacia un nivel más alto. Y ese es el proceso de absorción. Después viene, se conoce como absorción espontánea. Puede ocurrir otro fenómeno que se llama emisión espontánea. Todo en la naturaleza debe tender a estar en su estado de mínima energía. Entonces, cuando nosotros perturbamos un sistema y le damos energía, el mismo sistema a lo largo del tiempo va a tratar de regresar a su estado energético inicial. Entonces, el electrón no es una excepción. Una vez que gana energía, él quiere regresar a su estado
basal. Por lo tanto, se tiene que deshacer de su energía extra. Entonces, si el material cumple las condiciones específicas, esa energía extra se emite en forma de radiación. Entonces, aquí es donde viene la parte interesante. Cuando el electrón está en un nivel excitado y regresa a su nivel base, puede emitir un fotón exactamente igual al fotón que lo excitó hacia el estado de alta energía. Pero, ¿qué pasa cuando un fotón de estos mismos que están siendo emitidos por emisión espontánea interacciona con un electrón que ha sido previamente excitado por otro fotón? Si la energía no es suficiente para alcanzar el siguiente nivel energético, el electrón lo que va a hacer entonces es decaer, emitiendo el fotón original que lo había hecho subir, más el fotón con el que interaccionó en el estado excitado. Y eso se conoce como emisión estimulada. Lo interesante de esto es que tanto el fotón que incide, el fotón que lo excitó como el fotón que lo hizo bajar de nivel, tienen exactamente la misma energía, es decir, la misma longitud de onda, misma frecuencia y misma dirección. Esto es lo que nos va a dar, lo que más adelante les voy a explicar, las tres propiedades más interesantes de un láser. Bueno, entonces, una vez que ya entendemos el mecanismo principal de funcionamiento de un láser, vamos a clasificarlos. Podemos clasificar los láseres, para empezar, en dos. De acuerdo a la forma en la que emiten la luz. Existen sistemas que emiten la luz de manera continua, y otros sistemas que emiten pulsos. ¿Qué es un pulso de luz? No es más que paquetes de fotones emitidos en tiempos bien específicos con una frecuencia, pues, específica, ¿no? Esto se puede hacer por diferentes métodos. Existen mecanismos electrónicos que nos ayudan a pulsar un láser continuo, o existe desde acá, desde este proceso, los mecanismos físicos que nos hacen que la única forma de tener el efecto láser sea con pulsos. Ok, esto nos sirve, ¿por qué? Porque sabemos, según entiendo, que hay estudiantes a partir de preparatoria, entonces todos han escuchado hablar de la potencia. La potencia se define como la cantidad de energía por unidad de tiempo. Entonces, si nosotros hacemos irradiar un láser con, digamos, una energía moderada durante un tiempo largo, la potencia entregada al sistema va a ser relativamente baja. Si nosotros dejamos la misma energía del láser, pero reducimos el tiempo, es decir, usamos un láser de pulsos cortos o pulsos, pues, la energía que la potencia que vamos a entregar por cada pulso va a ser mucho más alta que cuando usamos el láser continuo. Entonces, es importante desde este punto de vista, porque esa interacción de la potencia del láser con los materiales es la que nos lleva a la plática del día de hoy. Entonces, guarden esto y recuerden que emitir pulsos es algo que nos ayuda al fenómeno de ablación. Ok, ahora, hay otra clasificación de láseres que los pone de acuerdo a su peligro, a su potencial de daño a los ojos y daño a la piel. Entonces, solo hay tres clasificaciones. Están los láseres clase 1, que son láseres que básicamente no son peligrosos, son la mayoría de los láseres que encontramos en juguetes, etcétera, etcétera. Están los láseres clase 2, que ya empiezan a tener algo de riesgo, clase 3 y clase 4. Esa clasificación se hace en función de la potencia. Vean aquí que de 0 a 5 miliwatts, perdón, hasta 500 miliwatts, que es de 0 a 0.5 watts, tenemos las tres primeras clasificaciones de láser, y cuando llegamos a estos 0.5 watts, ya hay una advertencia aquí de peligro alto, ¿sí? A partir de 0.5 watts, nosotros comenzamos a tener potencial severo de daño hacia la vista o hacia la piel. Entonces, vean, esto llega a 1500 watts. Más adelante les voy a hacer un cálculo rápido de la potencia de los láseres con los que trabajan, pero les voy a dar un spoiler. Nuestros láseres son clase 4. Bueno,
Entonces, ¿por qué es interesante usar un láser y no cualquier fuente de luz? Que aquí era la pregunta. ¿Escuchar de nuevo? De repente ¿Sí? perdimos un poquito el audio. Sí, Ah, doctor, ok. muchísimas gracias por platicarnos, pues, qué es un láser. De hecho, hago un pequeño paréntesis. Llevamos el curso, por ejemplo, ahorita de física moderna con algunos estudiantes que andan por aquí en la sesión y justamente es uno de los temas, así que hay que poner mucha atención, ¿verdad? Porque justamente es algo que estamos platicando en algunas de las sesiones. Y también es importante reconocer que existen diferentes fuentes de luz. Entre todas esas fuentes de luz, doctor José, platíquenos o no se nos pueda platicar cuál es la diferencia o qué tiene un láser que no tenga, por ejemplo, una lámpara común como las que utilizamos todos los días en nuestra casa. Muy bien. Bueno, aquí está una diapositiva en la que les muestro las 3 propiedades más importantes de un láser. Una es que es monocromático. Esto tiene que ver con lo que les explicaba del fotón que logra excitar al láser o que logra inducir la emisión estimulada. Recuerdan que les dije que el fotón eh, que estimula esa emisión es un fotón exactamente igual al fotón que hizo que el electrón subiera de nivel. Entonces, eso hace que la luz que vamos a tener del láser sea monocromática, perdón. Es decir, que solo tenga una longitud de onda. Esto se diferencia de las lámparas, por ejemplo, de luz blanca, que están compuestas por una suma de varias longitudes de onda del espectro visible, ¿sí? Recuerden que para poder generar luz blanca, nosotros necesitamos una componente azul, componente verde y componente roja. Si la sumamos, nos van a dar nuestra luz blanca. Ya dependiendo de la proporción de luz de azul y luz roja, nosotros podemos transitar hacia lo que conocemos como luz fría, luz cálida, ¿no? ¿Cuál es la desventaja o por qué no es interesante este tipo de sistemas para poder generar un proceso de ablación? Bueno, la energía está relacionada con la longitud de onda, ¿sí? A través de la constante de Planck, la velocidad de la luz, nosotros podemos calcular cuánta energía está asociada a un fotón de cierta longitud de onda. Si ustedes ven una lámpara de luz blanca, van a tener distribuidas una distribución de energías de la luz que está emitiendo esta lámpara en diferentes partes del espectro y por lo tanto esa luz va a interaccionar sí con materiales, pero no igual a como lo haría luz de una sola energía, ¿sí? Entonces, esa distribución energética, digamos, nos va a ayudar a dispersar el efecto que va a tener la iluminación sobre un material. Ok, podemos tener también luz monocromática de fuentes que no sean láser, por ejemplo, de LEDs. ¿Cuál es ahí la diferencia? Veamos en la siguiente propiedad, que es la parte de colimación. ¿Qué quiere decir que un láser sea colimado? Quiere decir que el haz es paralelo, ¿sí? Es decir, ustedes pueden apuntar un láser a una distancia muy lejana y seguirán viendo un punto, lo que quiere decir que los fotones siguen concentrados en un área pequeña. Por lo tanto, tienen digamos, una trayectoria paralela entre sí, o casi paralela, ¿no? Sí hay un cierto grado de dispersión, no todos los láseres nos dan una colimación perfecta, pero es muchísimo más colimado que cualquier otra fuente de luz. Cuando ustedes ven una lámpara, ¿qué es lo que ven? Después de cierta distancia, en unos pocos metros en general, pueden dejar de ver lo que hay más allá. ¿Por qué? Porque toda la luz ya se dispersó en diferentes direcciones. Entonces, esto es lo que pasa en las fuentes comunes. Entonces, si ustedes quisieran hacer ablación láser con luz blanca y con un haz divergente, pues tendrían una distribución de energía, de muchas energías en un área muy grande, por lo tanto sería poco probable que pudieran causar un efecto como el que les voy a contar acá. Entonces, de entrada,
es más eficiente si usamos una sola longitud de onda. Y muchísimo más eficiente si concentramos toda la luz en un espacio pequeño, en un área pequeña, ¿sí? Entonces, esa es lo que se conoce como colimado. Entonces, digamos, nosotros, ok, con luz blanca es difícil generar ablación. ¿Por qué no lo hacemos con un LED? Porque necesitamos colimarlo, ¿sí? Y bueno, eso añade dificultades extras. Los láseres no es tan difícil de colimarlos, entonces por eso podemos tener ahí el proceso con un láser. Y la tercera propiedad es la parte de coherencia. Tenemos coherencia en fase, por lo que todas las ondas estarán oscilando juntas, ¿sí? Están en fase. Y eso también nos va a ayudar a la interacción con la materia, ¿sí? Ok, entonces, si alguien tiene dudas, de repente me pueden preguntar, ¿eh? Pero adelante. Claro que sí, muchísimas gracias. Igual, reiteramos a los participantes, pueden levantar la mano, pueden escribir también en el chat para que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues también podamos hacerlo de manera un poco más interactiva. El doctor es experto, como pueden ver, o algo del comercial, tuve la oportunidad de trabajar con él en la maestría, ¿verdad, doctor? Y Sí, sí. trabajamos justamente con esta técnica, créeme, es bastante interesante, entonces todas las preguntas que tenga, este es el momento de resolverlas. Y bueno, continuando con lo que es un láser y demás, aquí ya hablando de los tipos o las propiedades que tiene este elemento, no se nos pueda platicar cómo es que un pulso que realmente puede ser pues muy corto, ¿no? Un pulso muy corto de luz puede llegar a modificar o incluso llegar a vaporizar un material. Bueno, entonces, esa pregunta la podemos responder ligado a la potencia. Vamos a regresar a lo que les comenté hace un par de diapositivas y recordemos que la potencia de un sistema, de cualquier sistema energético, está dada como la energía en función del tiempo. Ya dijimos, bueno, no les dije más bien, voy a regresar un poquito acá. La energía de un láser tiene que ver, o en general de una fuente luminosa, está asociada a la cantidad de fotones, ¿sí? O la intensidad de las ondas, que nosotros, acuérdense que podemos nosotros hablar de la luz como si fuera una partícula, que son los fotones, o como si fuera una onda, que son las ondas electromagnéticas, que es lo que todos conocemos o asociamos más fácil a la luz. Entonces, esto es como lo que se conoce como dualidad onda-partícula. Si pensamos en la luz como paquetes discretos de energía, que son los fotones, entre más fotones tengamos, mayor energía podemos asociar a ese haz, ¿sí? Recuerden, aquí hay un punto interesante que siempre causa confusión en la gente que hace ablación, en la gente joven, en los estudiantes, es cuando hablamos de energía. ¿Por qué? Porque el láser viene con ciertas especificaciones y te dicen, este láser emite con una energía de 850 millijoules por pulso. Ok, pero recuerdan que les comenté que la energía está asociada también con el fotón. Entonces, cada fotón tendrá una energía asociada con su longitud de onda, con la longitud de onda del láser. Pero la suma de todos los fotones nos dará la energía del láser. Entonces, no hay que confundir energía del fotón con energía del láser. Ambos conceptos son muy importantes, pero el que tiene que ver más, o bueno, en grado más importante con la ablación, es la cantidad de fotones. Aunque también la energía del fotón es muy importante, pero bueno, ahorita les voy a comentar algo más sobre eso. Entonces, la energía de un láser va a estar en función de la cantidad de fotones que puedan salir a través de él. Es lo mismo con cualquier otra fuente luminosa. Si nosotros podemos poner una cantidad de fotones muy alta y reducimos el tiempo, que es lo que pasa en los láseres para esta aplicación, podemos generar un efecto de alta potencia. Les voy a poner el ejemplo del láser que tenemos en nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio tiene un láser que emite a una energía de 650 millijoules por pulso. Digamos 600 millijoules por pulso. O sea, 0.6 joules cada pulso nos va a entregar de energía. Pero
cada pulso dura 6 nanosegundos, 6 por 10 a la menos 9 segundos. Si hacemos el cálculo de potencia, tenemos 6 por 10 a la menos 3 entre 6 por 10 a la menos 9. ¿Cuánto nos da? Pues nos da 1 por 10 a la ¿qué? Que nos lo escriban en el chat, ¿te parece bien? A ver. Sí, a ver, escribo, pero yo no veo el chat, tú me dices. Sí, aquí yo estoy al pendiente del chat. A ver, chicos, ¿cuánto nos da la razón? Bueno, perdón, es Veamos. 0.6 joules. Entonces, 0.6 entre 6 por 10 a la menos 9 nos va a dar 100 megawatts, ¿sí? 100 millones de watts. Entonces, tenemos 100 millones de watts que además, no les he hablado de esto, pero concentramos en un punto que tiene un diámetro de salida de 9 milímetros, pero lo podemos enfocar con lentes a 1 milímetro. Eso nos entrega densidades de potencias del orden de 1.000 millones de watts por centímetro cuadrado. Es una potencia brutal, ¿sí? Eso hace que entremos en un régimen extremo de interacción láser o interacción radiación-materia. A estos regímenes extremos podemos nosotros inducir transiciones de fase, podemos inducir fundición, entonces, si vamos a irradiar un material sólido, porque podemos irradiar materiales sólidos, líquidos y gaseosos, ¿sí? Si irradiamos un material sólido, vamos a inducir cambio de fases de sólido a líquido, líquido a gas e incluso de gas a plasma, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder formar un plasma a partir de la irradiación con un láser de estas características. ¿Por qué? Porque la energía la potencia es muy elevada. Entonces, esto nos lleva a poder generar ablación. ¿Qué es ablación de un material? Ablación lo vamos a definir como el desprendimiento de material. ¿Por qué no hablamos de evaporación? Porque en la evaporación ustedes generalmente lo que tienen es un incremento energético hasta el punto en el que las moléculas pierden o superan su energía de cohesión y comienzan a desprenderse pues de su enlace entre sí, ¿no? Entonces, podemos considerar esto como una generación de, digamos, liberación de moléculas o de átomos de la superficie, tal y como están. Pero en un proceso de ablación, recuerden que les dije que tenemos una transición, pues la transición no es necesariamente secuencial. Nosotros sí podemos pasar de sólido a líquido, pero el proceso es tan rápido y tan extremo que en ese inter también pasamos directamente a gas, o sea, generamos sublimación, generamos evaporación, generamos eh, fundición, ¿no? Y además llegamos a generar desprendimiento de electrones rápidos, que lo que van a hacer es colisionar con el gas que se está evaporando de la superficie y comenzará a ionizar, es decir, va a interaccionar con moléculas o átomos de los que están ahí presentes y les va a arrancar más electrones. Entonces esos electrones van a generar, digamos, un efecto tipo cascada, por lo cual van a incrementar el grado de ionización. Si ustedes buscan, después de esta plática, nunca habían escuchado ablación láser y van y buscan, van a encontrar que el plasma se forma cuando pulsos subsecuentes interaccionan con el gas que se está expandiendo. Eso no es necesariamente cierto, porque ustedes pueden dar un solo pulso que dure 6 nanosegundos, perdón, y pueden detectar plasma. Eso lo hacemos todos los días en el laboratorio, damos un solo pulso y detectamos plasma. Es una de las pruebas que tenemos ahí para verificar que todo funciona bien. Entonces, el mecanismo es tan complejo que no se ha entendido por completo. Muchos autores aseguran que el plasma se forma hasta que llega a impulsos subsecuentes e interaccionan con el material evaporándose. Otros, yo soy de ese team, decimos que no, el plasma se forma antes. La escala temporal también es muy importante porque el plasma le lleva aproximadamente algunos microsegundos formarse, pero recuerden que el haz solo dura 6 nanosegundos. Entonces, imagínense todo lo que pasa antes de que el material se caliente, se enfríe, etcétera, etcétera. Ya estamos en el proceso para la formación del plasma. Entonces, es algo bastante complicado. Entender lo que pasa no es simple. Es, de hecho, un reto y es muy divertido bueno, a los que nos gusta hacer este tipo de cosas, ¿no? Y voy a empezar con comerciales. En nuestro laboratorio podemos estudiar los plasmas, ¿no?
No como quisiera, porque no nos han aprobado los proyectos para comprar todos los sistemas que desearíamos para estudiar, hacer un estudio formal de plasma, pero sí utilizamos algunas herramientas, ¿no? Erika fue quien de hecho, con ella estrenamos ese sistema, fue nuestra primera estudiante de maestría. Eh, Hay una competencia entre ella y mi primer estudiante, era un estudiante de licenciatura, no recuerdo quién fue el primero que se graduó, pero andaban ahí más o menos al mismo tiempo trabajando, fueron los que les tocó batallar un poquito con montar el equipo, etcétera, etcétera, para ponerlo funcional, ¿no? Ahorita ya pasaron 10 años de eso, entonces Justo, ya, es lo que iba a decir, ya tiene rato. ahorita el equipo ya está, pues un poquito más, eh, ha evolucionado, digamos, pero si algún día quieren ir a conocerlo, están las puertas abiertas, ¿no? Ok, entonces, ya quedó claro que nosotros, para poder definir ablación, necesitamos toda esta transición no secuencial de fases. Acuérdense que no es necesariamente una transición secuencial. Incluso llega a haber gotas del material que se desprenden. Hay un efecto que se conoce, que es muy, muy, muy difundido entre la gente que hace ablación, que se conoce como salpicado. Lo que ocurre es que cuando el láser impacta sobre la superficie y la funde, hay una onda de choque. Esa onda de choque se genera cuando el material empieza a ser eyectado. Obviamente, por tercera ley de Newton, hay una onda que se desplaza hacia el bulto del material, del blanco, del material irradiado que conocemos como material blanco, y una vez que alcanza el otro extremo, regresa, se refleja la onda de choque y al llegar a la superficie se encuentra con material fundido y entonces puede llegar a eyectar gotas de material, como lo ven aquí en la imagen. Sí, esta es una imagen que saqué de inteligencia artificial, pero que representa algo de lo que vemos en el plasma. Si se fijan aquí, traté de representarlo poniendo sistemas de diferentes dimensiones con diferentes formas. Entonces nosotros podemos llegar a ver la formación de algunas gotas, o en inglés les llaman droplets, o es un fenómeno conocido como splashing. Y cuando ustedes meten una de esas películas de un material crecido que tiene mucho este efecto, se ve cómo llegan las gotas y se impactan en el material. Bueno, no lo vemos en vivo, pero ya vemos cómo queda la huella de esa gota que llegó y se depositó ahí. Eso en general es una desventaja de la técnica de las que, bueno, usualmente no hablamos porque todo el mundo da por hecho que va a existir, pero hay materiales que no tienen este efecto o hay condiciones que lo evitan, ¿no? Ok, entonces, cuando hablamos de este tipo de láseres de alta potencia, pues podemos generar este proceso, ablación. Y además podemos, si bajamos la energía, si modelamos, si modulamos un poquito la radiación, podemos inducir modificación superficial como grabado, oxidación. También podemos tener corte o taladrado. Tanto grabado como corte y taladrado se basan en este proceso, en ablación. Existe la posibilidad de oxidar si nosotros irradiamos con energía alta, pero no tan alta para producir desprendimiento de material. Y lo que simplemente hacemos es una reorganización de la química superficial. Es decir, si irradiamos titanio, podemos generar una capa de óxido de titanio en su superficie. ¿Sí? Bueno, entonces, aplicaciones para este tipo de láseres, este tipo de sistemas, pues existen muchas. Una de las más interesantes para nosotros, en general, como humanidad, es la parte de medicina. ¿Por qué? Porque la podemos aplicar en dermatología para remover tatuajes, vellos, algunas afecciones superficiales de la piel, o en la parte de dermatología, ¿sí? Han escuchado hablar de las operaciones dermatológicas donde pues generan ablación, ¿sí? Rompen capas por aquí. De hecho, los láseres que utilizan son los mismos láseres que tenemos nosotros en el laboratorio, pero de mucho menos potencia. Y no van a poner un láser de estos. De hecho, hay un riesgo muy alto de que con un reflejo podamos dañar nuestros ojos. Por eso necesitamos pues medidas de seguridad bastante estrictas, ¿no?
gafas de protección, etc. Y bueno, ya procesos industriales como corte y grabado, o procesos ya más sofisticados como industria automotriz y aeroespacial. Hay una línea que trabaja con láseres de este tipo, que también tenemos en nuestro laboratorio, pero de esa línea no trabajo yo, mis colegas sí, de todos modos, si les interesa, pues sin problema podemos contactarnos, que se llama, ¿cómo es? LSP, Laser Shock Pinning o Laser Shock Processing. Hay un proceso mecánico de endurecimiento de materiales que es impactando con arena, ¿sí? Que es el pinning. Entonces, el shock pinning. Lo que hacen es inducir esa misma onda de choque que les conté hace rato sobre los metales para que se endurezcan, aumente su resistencia a la corrosión, desgaste, etcétera. Ese proceso también se puede llevar a cabo con láser y es tan eficiente que lo aplican, por ejemplo, en reactores nucleares, ¿sí? Para prevenir corrosión, etcétera, etcétera, en los tanques de reactores nucleares, llegan a utilizar este tipo de láseres para irradiar, generar la onda de choque, y ahí lo que buscamos es generar esfuerzos residuales, para que esos esfuerzos residuales mejoren las propiedades mecánicas del material, ¿no? Eso es todo lo que sé. Mi colega, el doctor Gilberto Gómez, es el que sí es experto en eso. Él sabe muchísimo de esa parte. Y bueno, hay otra aplicación que ya no puse acá, pero que también tenemos en el laboratorio, que es limpieza de piezas arqueológicas o de importancia cultural e histórica, ¿no? Pinturas, etcétera, etcétera. Entonces ahí, como removemos material, podemos hacer una remoción selectiva, perdón, de la parte superficial nada más, es decir, los contaminantes, y restaurar algunas piezas. Esa pues también está ahí. Sí, igual el doctor Gilberto es quien se encarga de esa área, ¿no? Bueno, entonces tiene muchas aplicaciones el uso de este proceso de ablación láser, ¿sí? Y además hay sistemas que funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana. Son ya muy robustos, ya la tecnología de láseres de alta potencia está muy madura y ni siquiera les voy a hablar de los láseres de pulsos ultracortos. Esto que tenemos nosotros son pulsos cortos, pero ya existen láseres de alta potencia de pulsos de picosegundos y de femtosegundos, donde ya la física ya no es nada de lo que estamos acostumbrados a ver normalmente, ¿no? Ya los fenómenos son completamente fuera de equilibrio. Incluso esta técnica con nanosegundos ya se puede considerar una técnica fuera de equilibrio. Entonces imagínense si reducen los tiempos de duración del pulso a tiempos comparables de vibraciones en la red, de cosas así, de materiales, bueno, ya no es tan fácil entender, pero el fenómeno macroscópico sigue existiendo, ¿no? Ok, entonces el más interesante de todas las aplicaciones que tienen los láseres de alta potencia, como podrán imaginarse, es la fabricación de nanomateriales, porque es la que tenemos en nuestro laboratorio, ¿no? Aquí les muestro algunas fotos de algo de lo que hemos hecho acá. Este es un sistema que está en el ININ, donde hice mi estancia postdoctoral, donde nosotros podemos, en un ambiente controlado, es decir, en una atmósfera de baja presión o de presión reactiva controlada, podemos irradiar dos materiales a la vez. Cuando hacemos eso en vacío, podemos tener un plasma que se expande y se condensa en alguna superficie y esto nos ayuda a depositar películas delgadas. Entonces, esta es una foto que tomé yo de un experimento que estaba haciendo en ese momento, donde mezclábamos plasmas de silicio con plasmas de germanio para generar una aleación de silicio-germanio, que es uno de los materiales que tienen sus celulares, los transistores de sus celulares ahora, ¿no? También podemos hacer este mismo proceso, pero dentro de un líquido. Esto que ven aquí el fondo es una moneda de oro. Hay un láser que viene acá. No pueden ver el láser porque el láser es infrarrojo. Incide aquí. Y si se fijan, hay como una especie de nube que sube y se empieza a quedar aquí. Esta técnica se llama ablación láser de sólidos en líquidos y nos sirve para generar nanopartículas coloidales. Esto es oro coloidal en agua o en algún líquido, no recuerdo qué es, pero por ahí deben dar. Y hay otra técnica que es irradiar micropartículas o partículas en general, suspendidas en un líquido, partículas coloidales, las podemos irradiar. Por ejemplo, este es carbonato de litio, suspendido en algún líquido, creo que es metanol, y irradiado con láser forma este tipo de estructuras.
¿Por qué cambia así? Bueno, les comenté que en general el proceso es un proceso fuera de equilibrio. Por lo tanto, nosotros podemos generar morfologías diferentes, interesantes, cambiar morfologías, cambiar estructuras cristalinas, cambiar composición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo aprovechando la física fuera de equilibrio. ¿Sí? Y las condiciones extremas de irradiación, porque acuérdense que generamos potencias muy, muy, muy elevadas. Muchas gracias. Bueno, como pueden ver, es un tema bastante amplio, ¿verdad? Tiene muchas aplicaciones, implicaciones también. Y si te parece, doctor José, existen ya algunas preguntas en el chat. ¿Te puedes decir si vamos intercalando algunas de ellas de una vez? Porque Claro, ya claro. están surgiendo dudas. Sí, sí, Bueno, adelante. tenemos varias preguntitas de los estudiantes. Luis Fernando Pineda nos dice, disculpe doctor, tengo una duda. Mencionó que cuando pasa de sólido a líquido y posteriormente a gas, ¿qué es lo que colisiona con ese gas para formar el plasma? Ok, esa es una buena pregunta porque no solamente colisiona una partícula, colisionan partículas entre ellas que se están evaporando, es lo que conocemos como colisiones, lo que pasa en cualquier gas, cuando hay un incremento de temperatura, las colisiones entre las partículas se empiezan a ser importantes, pero lo que ayuda a ionizar son electrones que llegan a ser desprendidos. Hay algunos electrones que son desprendidos desde el proceso de irradiación. Entonces, son pocos. Para este tipo de láseres son pocos los electrones, pero hay. ¿Sí? Y esos electrones llegan y chocan con los átomos que se están expandiendo, que están siendo evaporados, y son los principales, ¿cómo se dice? Los principales generadores de ionización posterior. ¿Sí? Estos electrones que pudieron ser desprendidos. Una vez que un electrón chocó con un átomo y le desprende otro electrón, ese electrón pudo haber ganado energía suficiente para hacer lo mismo con otro átomo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Como les digo, aquí el desprendimiento de electrones no es tan fuerte como lo es, por ejemplo, en un láser de femtosegundos. En láser de femtosegundos, sí, el proceso es casi meramente fotolítico. Es decir, casi extraemos electrones antes de poder fundir el material, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que choca y empieza a ionizar o incrementa el grado de ionización son electrones. Muchísimas gracias. Pues bueno, tenemos las preguntas, las vamos a ir dando respuesta conforme avanzamos para que sigan animándose a preguntar. Creo que es un tema que está generando mucha información. Entonces, pues nos gustaría, doctor José, si nos puede platicar un poco más. Por ejemplo, cuando el material es impactado, obviamente por este haz láser, se forma algo que ha mencionado que se llama plasma, y de hecho ya hay varias preguntas en el chat sobre el plasma, pero no sé si nos podría platicar un poco más qué es el plasma y por qué aparece en ese momento, por favor. Ok, muy bien. Esto va a ayudar incluso a contestar la pregunta anterior, porque si vamos a la definición de plasma del siglo XXI, XIX, perdón, ya no sé leer números romanos, fueron los fisiólogos los que introdujeron la palabra y de hecho a partir de la pandemia estuvimos mucho en contacto con esa palabra porque nos pedían que había que donar plasma, etcétera, etcétera. El plasma se le denominó a la sustancia o al componente líquido e incoloro de la sangre. Todos hemos visto alguna vez que nos han sacado sangre esta separación de un componente líquido incoloro y por debajo las células sanguíneas, ¿no? Este componente líquido e incoloro le llamaron plasma a los fisiólogos, pero pues llegaron en 1923 dos físicos rebeldes y dijeron, no me importa que ya haya sido usada esa palabra para describir algo, me gusta para describir un estado nuevo de la materia, ¿sí? Un estado que implica la coexistencia de cargas positivas y cargas negativas en un sistema gaseoso, ¿sí? Es lo que conocemos como gases ionizados, gases en los cuales algunos átomos han perdido un electrón, pero el electrón no se va de cierto volumen. Entonces continúa por acá y eso hace que este conjunto de partículas o este conjunto o este gas que contiene electrones, partículas positivas que son iones y muchas partículas neutras, sea conocido como plasma. ¿Sí? Y es eléctricamente neutro.
De hecho, la definición correcta es cuasi neutral, pero ahorita les explico esa parte. Ok, entonces, una vez que introducen ellos esta definición, podemos definir el plasma como una mezcla de partículas cargadas eléctricamente en la que la carga negativa total de las partículas iguala a la suma de cargas positivas. En conjunto tenemos un medio eléctricamente neutro que es capaz de conducir electricidad. ¿Lo han visto? El ejemplo más claro de un plasma son los relámpagos. ¿Sí? Cada que cae un rayo, ustedes van a pensar de ahora en adelante que están viendo un plasma. ¿Cómo se forma? Ahorita les voy a explicar, pero es importante recordar que el 99%, incluso más, de la materia visible en el universo es plasma. Entonces nosotros estamos acostumbrados a pensar en líquido, perdón, sólido, líquido y gaseoso, y cuando hablan de plasma, pues tal vez nos imaginamos las estrellas o algo así, pero en realidad el plasma es la materia visible dominante en todo el universo, más del 99%. ¿Cómo producimos plasmas? ¿Cómo se pueden producir? Se pueden producir por altas temperaturas. Cuando ustedes ven una flama o algo que tenga que ver con la combustión de algo, de madera, etcétera, etcétera, algo de ahí está, de ese gas que ustedes están generando, se ioniza. Entonces, tenemos una componente pequeña, porque esto no es un plasma altamente ionizado, hay ionización, pero es una ionización baja, pero ahí ya pueden ver un plasma, ¿sí? Entonces, cuando ustedes incrementan la temperatura de un gas, pueden llegar al punto de generar ionización y, por tanto, producir un plasma. Esto ocurre en todos los procesos que involucran este tipo de fenómenos, ¿no? Otros son los procesos nucleares, todas las estrellas, etcétera, etcétera, están hechas de plasma, se genera plasma ahí por las altas energías que existen en estos procesos. Descargas eléctricas también pueden generar un plasma, incluso esas lo han visto ustedes cuando, no sé, a veces hay construcciones cerca de su casa y hay mucho polvo y entra a su cama. Cuando se mueven han notado chispas, ¿sí? Esas chispas son descargas eléctricas y eso que ustedes pueden ver es el plasma. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en la foto que yo les pongo aquí, que elegí ponerles, es un relámpago. Aquí, como ustedes saben, en las nubes, por fricción, se comienzan a desprender electrones. Entonces llega un punto en el cual se acumulan tal cantidad de electrones acá que atraen una cantidad similar de cargas positivas en el suelo, por lo cual se genera una diferencia de potencial muy alta. Cuando es suficientemente alta, generamos lo que conocemos como rompimiento dieléctrico del aire. Recuerden que el aire no puede conducir electricidad, es un material aislante. Pero si es sometido a una diferencia de potencial tan intensa, podemos generar un camino o caminos para que los electrones viajen de un lado a otro. Entonces aquí lo que tenemos cuando ocurre esta descarga es que se rompió la constante dieléctrica del aire y entonces los electrones pudieron transitar. Y como transitan en una región en la que hay aire, lo que hacen es ir chocando con las moléculas de aire y desprendiendo electrones, y aquí se genera la parte luminosa. No les he explicado de dónde viene la parte luminosa del plasma, pero ahorita se las voy a comentar. Entonces, lo que ustedes ven no son electrones, obviamente. Lo que ven es el efecto que ocasiona un electrón en moléculas del aire, ¿sí? Entonces, todo esto que ustedes ven es gas ionizado que está emitiendo luz. Ahorita les explico el mecanismo de emisión de luz. Y entonces están viendo un plasma. Y la más interesante de todas es con láser. Es una forma de producirla. Ya les expliqué, lo único que necesitamos es un láser de suficiente potencia como para desprender material de una superficie y que ese material pueda expandirse. Se puede expandir libremente, se puede expandir en alguna atmósfera o se puede expandir dentro de un líquido. En todos esos procesos lo que vamos a ver ahí es un plasma. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a tratar de entender estos plasmas generados por irradiación láser. Pues ya dijimos que el plasma es la mezcla de partículas cargadas, etcétera, etcétera, que es en su conjunto neutro. ¿Sí? Bueno, esta
Este proceso de generación de plasma ocurre cuando una alta densidad de fotones concentrados en un punto interactúan con la materia. Y esto hace que ocurran una serie de diferentes procesos físicos de los que ahora sí ya les hablé. Ya no voy a hablar más porque tendríamos que profundizar y ya son conceptos mucho más complejos. Entonces, con lo que les he dicho hasta ahora, podemos pensar en que esto se genera, ¿no? Y aquí es lo que les decía, nosotros tenemos átomos, iones, moléculas, clústeres y partículas presentes en esto. Además, hay electrones, ¿sí? Entonces, es toda una mezcla de cosas produciéndose en el plasma. Ahora sí, esta es una foto de un plasma tomada ya en nuestro laboratorio. Esta sí es de nuestro laboratorio. Este es un blanco de óxido de zinc. Por aquí viene el láser, genera el plasma y ven una descarga luminosa. Ahora sí les voy a explicar de dónde viene. Todas estas especies que se generan están hechas de lo mismo, de un núcleo de protones con neutrones y electrones a su alrededor, ¿no? Muchos de los electrones de estas especies interaccionan con las energías, interaccionan con la energía que esté contenida aquí, y no importa si es energía térmica, energía eléctrica, energía luminosa, porque acuérdense que la energía luminosa es la que, o de láser, pues, es la que genera este efecto. Pero aquí ya tienen un intercambio de energía de electromagnética a energía mecánica, energía química, energía eléctrica, energía, ¿qué otra les dije? Ya no me acuerdo, pero un montón de energías, ¿no? Entonces, hay intercambios energéticos acá. Esos intercambios energéticos hacen que algunos de los electrones de algunos de estos materiales se exciten, es decir, que transicionen hacia un nivel de energía más alto. Si la energía no es suficientemente alta para desprender el electrón, entonces no voy a generar un ion, pero sí voy a generar un material excitado. Incluso los mismos iones van a tener electrones excitados y como recordarán, les dije que todos siempre tienden a estar en su estado de mínima energía, entonces esos electrones van a regresar a sus niveles de energía y lo van a hacer emitiendo luz. Por eso podemos ver estas grandes descargas luminosas. ¿Por qué? Porque son electrones excitados que están regresando a sus niveles base en cualquiera de estas partículas que se estén generando. Ok. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que hay más preguntas todavía en el chat. Entonces, si les parece bien, les damos respuesta al finalizar en una pequeña sección de preguntas y respuestas. La seguimos esperando. Y no sé si nos puede platicar un poco más a detalle, porque es que si logramos entender cómo funcionan las características y demás de esa propagación del plasma, de esa generación, cómo es que ese entendimiento nos permite o nos va a ayudar sobre todo a la hora de querer pues sintetizar un material o incluso modificarlo. Si nos puede platicar un poquito más a detalle, doctor José. Muy bien, sí, claro. De eso se trata nuestra línea de investigación ahí en el laboratorio. Lo que queremos es ligar las propiedades de este plasma con las propiedades de lo que crece, o de lo que se sintetiza, o de lo que resulta en la superficie irradiada, ¿no? Entonces, una de las técnicas que tenemos ahí en el laboratorio es depósito de películas delgadas, y este es nuestro sistema. Si Erika recuerda, ya no está donde estaba antes y ya tiene una configuración diferente, ¿no? Ya aquí lo reacomodamos. El láser viene de por acá, está en otro cuarto. Aquí es importante decirles, el láser tiene esa flexibilidad. Tú lo puedes tener en un cuarto diferente y con espejos, con óptica especial, lo puedes llevar a donde te interesa. De hecho, me tocó conocer un laboratorio donde el láser era, yo creo que tenía unas dimensiones totales como de 100 metros, era del tamaño del edificio, estaba en un sótano, y hay muchos laboratorios que pedían láser. Entonces, apartaban sesiones, decían, quiero 2 joules de láser y con espejos lo dirigen a su laboratorio. Ellos nomás preguntan qué laboratorio y a qué hora quieres y cuánta energía necesitas. Y por tubos de PVC, perdón, salía el láser y ya hacen su experimento, ¿no? Es un laboratorio en República Checa que es bastante impresionante. Y el láser es tan energético que ni siquiera sabían cuáles eran las aplicaciones potenciales, ¿no? Ya estaban trabajando en inducir procesos nucleares. Eran 100 joules de energía. Imagínense 100 joules en los mismos 6 nanosegundos.
Y eso enfocado en 1 milímetro, las densidades de energía son tan brutales que pueden inducir procesos nucleares, ¿no? Entonces, es bastante interesante esa parte. Ustedes pueden tener una flexibilidad muy alta cuando trabajan con estos sistemas. Entonces, el láser llega por acá. Desde aquí les esquematizo un ejemplo de alguna de los materiales que hemos crecido aquí. Un blanco de cobre con uno de silicio, irradiamos con 2 haces. Aquí tenemos un dispositivo que nos permite dividir el haz en 2. Una parte viene hacia acá, la otra viaja hacia acá. Llega a este espejo y aquí son las entradas del láser, por lo cual yo puedo generar 2 plasmas que se combinan y me dan como resultado una película delgada compuesta de lo que sea que esté estos dos. Pero además puedo meter en atmósferas reactivas. Eso incrementa muchísimo más la flexibilidad. Pero no voy a hacer mucho énfasis en esto porque también puedo estar platicándoles horas acerca de todos los materiales que podemos crecer, pero pues no es el chiste, ¿no? Aquí lo que nos interesa es contestar la pregunta de por qué es importante entender el plasma. Aquí, cuando hacemos este tipo de experimentos, antes de poner el sustrato, ponemos algo que conocemos como sonda electrostática, sonda plana de Langmuir. Esta sonda no es más que un electrodo, si quieren verlo así, es una cabecita de un clavo, es algo que tiene una superficie plana de 6 milímetros y lo polarizamos. Aquí tenemos una fuente de voltaje y le aplicamos una diferencia de potencial negativa a la sonda y positiva. La parte positiva se conecta a la cámara para irse a tierra y entonces tenemos nuestro electrodo. Como tenemos un electrodo con su superficie cargada negativamente, los iones positivos que se encuentran en el plasma van a ser atraídos hacia esa superficie. Entonces, lo que van a hacer los iones es tratar de neutralizar esa carga y el sistema nos va a enviar corriente para no neutralizarla porque le dijimos originalmente, manténme constante esta diferencia de potencial. Eso implica que nosotros vamos a poder entonces conocer o medir una caída de potencial en una resistencia conocida para calcular después la corriente y asociarla con lo que conocemos como corriente iónica. Esa corriente iónica la podemos relacionar con la energía cinética de las especies y con la densidad. Es decir, nosotros podemos saber a qué velocidad y cuántas especies o cuántos iones por centímetro cúbico llegan al sustrato. Y esos 2 parámetros son claves para controlar las propiedades del material. Nosotros podemos decir, voy a crecer una película delgada de tal material con 50 electron volts y voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a aplicar 150 electron volts. Puede ser que esa película resultante, digamos que la de 50 electron volts, crezca con una estructura cristalina, digamos una estructura cúbica. Y si el material tiene otra fase metaestable, que sería una hexagonal, con otra energía podríamos inducir esa fase. Entonces, estoy hablando hipotéticamente, aunque no tanto, porque hay materiales en los que hemos demostrado que sí pasa, pero podemos controlar la estructura. Podemos hacer materiales amorfos, cristalinos, orientados, no orientados, etcétera, 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 solo controlando esto. ¿Y de qué depende esa energía cinética y esa densidad? Dependen de la corriente, pero esa corriente va a depender de la energía que estamos suministrando nosotros a los blancos. Entonces podemos cambiar parámetros del láser para poder cambiar los parámetros del plasma para poder modificar o controlar la película que está creciendo. O solo podríamos usarlo para reproducibilidad. Alguna vez le aposté a mi alumno de doctorado mi quincena a que depositando una película exactamente con las mismas condiciones con la que había depositado otra hace unos meses, iba a salir exactamente lo mismo. Porque todavía no me creía, estábamos en el proceso de entrenamiento, etcétera, y le dije, te apuesto mi quincena que va a crecer y tú vas y la mides y te va a salir exactamente igual. Y se emocionó y dijo, va, yo creo que quería que no saliera bien. Y después de llegar de medir, me dijo, no, pues no me debe su quincena. ¿Por qué? Porque aseguramos reproducibilidad. Entonces nosotros reproduciendo esa curva podemos reproducir la película. Obviamente siempre hay complicaciones, pero es lo divertido de hacer ciencia. Si todo fuera fácil, pues no tendría sentido estar en el laboratorio, ¿no? Hay materiales que son complicados, hay sistemas no tan simples, pero es el reto que tenemos que cumplir cuando hacemos este tipo de experimentos, ¿no?
Podemos controlar, o ya cambiando de tema, podemos controlar ese plasma, pero confinándolo en un líquido. Esto es lo que les conté. Entonces podemos utilizar diferentes medios líquidos para controlar la química superficial. Aquí lo que va a pasar es que cuando el láser incide sobre la superficie, esto se va a calentar a temperaturas muy altas. Entonces se evapora el líquido que está en contacto con esta superficie y dentro del líquido se va a expandir el plasma. Esta es una representación de inteligencia artificial, pero la saqué de una foto real de nuestro experimento. Entonces igual se ve un punto brillante y se ve que acá pues ya cambia de color el líquido, ¿no? Entonces esa burbuja se conoce como burbuja de cavitación. Es una burbuja que dentro tiene vacío, se expande el plasma, pero hay presión que va a ejercer el líquido todo momento sobre la burbuja. Entonces la hace colapsar. Al hacerla colapsar, todo lo que está dentro del plasma es eyectado hacia el líquido y se queda en forma de nanopartículas. Controlando el líquido, el tipo de líquido, controlando la cantidad de líquido, controlando factores como si hay una solución o no, nosotros podemos modificar la química de las partículas que se generan acá. Si irradiamos titanio en agua, vamos a tener óxido de titanio. Pero si hacemos lo mismo en agua con agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, el óxido de titanio que obtenemos tiene una morfología diferente. Entonces podemos jugar con la superficie de los materiales si jugamos con el líquido, ¿sí? Y bueno, pues el oro, pues nomás lo podemos cambiar de tamaño y de forma, pero no podemos hacer que reaccione, porque ya saben que es un material noble. Bueno, traje algunos ejemplos, no voy a detenerme así muchísimo a explicar, nada más les voy a hablar a grandes rasgos de trabajos que hemos hecho en el laboratorio, los más recientes, algunos de los más recientes, en las dos técnicas más fuertes, ¿no? Que es ablación láser de depósito de películas delgadas y ablación láser de sólidos en líquidos. Por ejemplo, en este estudio de Abril, que es estudiante de maestría, depositamos películas delgadas en PLD de oro sobre superficies para poder generar un efecto de incremento de señal de una técnica que se llama Raman para poder detectar cantidades muy pequeñas de alguna molécula prueba. Esto se hace porque en ese tipo de sustratos ustedes pueden colocar moléculas para detectar cierto tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, algunos de las pruebas de COVID, como fue tan acelerado el desarrollo de este tipo de sistemas, utilizan CERS para detectar el COVID, ¿no? Entonces, simplemente es poner nanopartículas en una superficie, funcionalizarlas, ponerle una molécula que queramos detectar y por las mismas propiedades de las partículas, su interacción con la luz genera un incremento de señal en una técnica que conocemos como espectroscopía Raman, que es una técnica vibracional, ¿no? Entonces, eso es una de las aplicaciones y aquí lo interesante de este trabajo es que nosotros pudimos o podemos cambiar el tamaño y distribución de tamaños de las nanopartículas jugando con las propiedades del plasma, en particular con la energía cinética. Otro de los trabajos que podemos hacer es combinando los plasmas. Tenemos, por ejemplo, en este trabajo de Lilibet, que fue estudiante de maestría con nosotros, ablacionamos titanio y oro en una atmósfera de aire para obtener óxido de titanio con oro. ¿Por qué es interesante esto? Pues porque el óxido de titanio es un material con muy buenas propiedades, por ejemplo, para degradar contaminantes, pero tiene una pequeña desventaja y es que solo se activa con luz ultravioleta. Entonces, si ustedes lo combinan, por ejemplo, con oro, pueden generar este efecto. Esta película que se ve de este lado es el óxido de titanio solo, que es transparente y por eso pareciera que ni siquiera hay nada. A medida que nosotros incrementamos la densidad de oro, es decir, la cantidad de oro que nosotros queremos tener en el plasma, ven que hay un cambio en las propiedades de absorción de la película. Por lo tanto, lo que estábamos buscando aquí, es tratar de poder activar el material combinado para que el óxido de titanio tenga efectos con luz visible. Es decir, con esto podrían ustedes poner la película en el río y que se active con el sol y la limpie. Digo, sería el sueño, pero es complicado, ¿no? Lo importante es que podemos jugar con esto midiendo el plasma. Entonces, otro de los ejemplos de lo que podemos hacer acá son nanopartículas de oro que se pueden estudiar
para sanar heridas. Entonces, estas partículas, perdón, pueden ser impregnadas en parches que se ponen en heridas y aprovechar las propiedades bactericidas que tiene el oro nanométrico para cuidar estas estas heridas de infecciones. Entonces, es una alternativa para poder generar, ¿cómo es? Curaciones rápidas, ¿no? O más seguras, ¿sí? Sin necesidad de antibióticos, por ejemplo. Entonces, también podemos hacer, aquí Elder, que es nuestro estudiante de doctorado, él está trabajando con sistemas combinados de óxido de hierro con oro obtenidos por ablación láser de sólidos en líquidos, con la intención de que eso pudiera ser aplicado en sistemas donde podamos detectar cáncer utilizando las propiedades magnéticas del oro, del hierro, del óxido de hierro, perdón, y curarlo utilizando las propiedades plasmónicas del oro. Si ustedes irradian nanopartículas de oro con cierta longitud de onda, pueden inducir un calentamiento localizado. Entonces, la idea es que el hierro y el oro combinados y funcionalizados pudieran adherirse a células enfermas, detectarlas con la ayuda de las propiedades magnéticas del óxido de hierro y eliminarlas con la ayuda de las propiedades plasmónicas del oro, ¿no? Inducir lo que se conoce como hipertermia. Entonces, eso obviamente otra vez está en el sueño de todos, pero lo que sí hacemos fuertemente es trabajar en el diseño de los materiales, ¿sí? Y esa es la parte que nos toca a nosotros que hacemos ciencia básica. Entonces, no hay que desanimarnos porque no lo vamos a ver aplicado inmediatamente. Hay que animarnos porque vamos a aprender mucha física en el proceso y podemos estar planteando alguna opción para que en algún momento podamos tener alguna contribución en la salud del pueblo, ¿no? También podemos hacer algo parecido, pero con un sistema de plata y óxido de zinc para poder generar degradación de contaminantes. Esto es una partícula de óxido de zinc que le pusimos nanopartículas de plata a su alrededor para poder degradar contaminantes. Esto también se puede aplicar para cuestiones antibactericidas o bactericidas, perdón. Antibactericidas pues sería ayudar a las bacterias, ¿no? En propiedades bactericidas podemos matar bacterias porque tanto el óxido de zinc como la plata pueden tener este tipo de propiedades o fungicidas, etcétera. Un proyecto de uno de los estudiantes que pasaron por el laboratorio, ahora es estudiante de doctorado y cambió de tema, pero inicialmente él tenía un proyecto para aplicar recubrimientos de estos sistemas, óxido de zinc con plata, a los tubos de los camiones de transporte público. ¿Por qué? Porque cada vez que agarramos uno de esos tubos, pues está lleno de bacterias. Entonces, si podemos generar un recubrimiento que no sea tóxico para nosotros, pero que pueda matar bacterias y que se pueda obtener con una técnica escalable, pues sería bastante interesante. Ablación láser no es escalable, pero él estaba combinando Sol Gel con ablación láser, que sí es escalable. Entonces, hay cosas interesantes. Ya no les hablé de la combinación porque, otra vez, yo me podría pasar horas platicándoles, pero si quieren que les platique mucho, vayan a visitarme ahí al CUSEI y con gusto les cuento todo lo que hacemos, ¿no? Si no se me olvida, porque siempre se me olvida qué hago. Y bueno, tenemos líneas adicionales, no todo es láser, pero sí mucho es luz. Trabajamos con puntos cuánticos de carbono, puntos cuánticos inorgánicos, estos en colaboración, ¿no? Pero tratamos de estudiar propiedades luminiscentes de diferentes sistemas. Ahí tenemos algunos equipos. Por ejemplo, estos puntos cuánticos de pepino, bueno, obtenidos a partir de cáscara de pepino, combinados con puntos cuánticos de carbono obtenidos por ablación láser de sólidos en líquidos. Entonces, esto es como se ve la emisión de esto. Cuando los combinamos, se ven así. Y esto lo hacemos porque yo quiero eventualmente llegar a obtener este tipo de emisiones blancas. Esto es muy interesante para sistemas de iluminación, por ejemplo, porque obtener luz blanca casi siempre se hace mezclando diferentes materiales o diferentes LEDs, por ejemplo, RGB para obtener esto. Estamos tratando de buscar un solo material que nos dé luz blanca como acá. Esto fue un experimento que hicimos en una clase. Cuando les doy mis clases, trato de aprovechar y hacer investigación al mismo tiempo. Y los muchachos les pedí cáscaras de desechos orgánicos para hacer puntos cuánticos. Ellos me trajeron pepino y aguacate, pero el problema es que los mezclaron sin control. Entonces obtuvimos esta emisión que me gustó mucho, pero estamos en proceso de repetirla. Bueno, ellos ya se fueron, trabajaron solamente por diversión,
Y ambos ya me mandaron su artículo, cada quien quiere publicar un artículo, y ya estamos trabajando. Uno sí está enviado, el otro apenas está en proceso. Pero lo interesante es que aprendieron la física detrás de esto, se les interesó, continuaron, ya se fueron a sus maestrías y todo fue sin compromiso, fue por diversión. Yo no les voy a decir, si quieren trabajar conmigo, tienen que ser mis tesistas a fuerzas, tienen que darme un artículo. No, vengan, diviértanse y vayan y platíquenlo, divulguen toda la información de lo que Aprendan, que aprendan es lo acá, ¿no? importante, ¿no? Sin compromisos, yo no les voy a exigir nada más que aprendizaje lo más profundo que ustedes puedan, ¿no? Y ya, no podemos todavía, pero algún día van a ver ahí. Y voy a hacer el último comercial. En el CUSEI tenemos maestría en ciencias en física con 3 líneas de investigación principales: física experimental, física teórica y astrofísica. Entonces la convocatoria está próxima a abrirse, la voy a publicar por ahí en diferentes redes, se la voy a pasar a la doctora Erika para que se las haga llegar, porque los esperamos acá en el CUSEI. Ahí está, está dentro del padrón de becas de CONACYT. Pueden revisar la información ahí, todavía no están las fechas, pero eventualmente van a salir. Ahí pueden estar atentos y vamos a publicar las fechas para el ingreso. También tenemos doctorado directo. Si a alguien no le interesa entrar a la maestría, quieren irse a hacer su doctorado directo saliendo de la licenciatura, pregúntenme. También tenemos ahí un programa para que se ahorren un par de añitos. Bueno, uno nada más, pero pues un año es bueno, ¿no? Y pues muchas gracias. Sería todo lo que tengo que platicarles el día de hoy. Muchas gracias, doctor José. Pues yo creo que fue una muy bonita charla. Yo creo que hay muchos aplausos, no sé si se alcanza a ver ahí en las reacciones. Pues bueno, es un tema muy amplio, muy interesante y muy bonito. Va a ser el último comentario. Igual, también como bien dice el doctor José, pues casi como comercial, estamos colaborando, ¿verdad? Con el doctor José. Entonces, pues invitamos a los estudiantes si en algún momento estuvieran interesados igual en hacer alguna estancia, titulación y demás, con todo gusto los podemos pues ir contactando. Antes de pasar a las preguntas, quiero dar la palabra al doctor Daniel Sánchez Guzmán, nuestro coorganizador del seminario Repensar. Bienvenido, doctor, buen día. Se nos alcanza a escuchar, doctor Daniel. Adelante, lo escuchamos. Hola, buenos días. ¿Ya me escuchan? Sí, doctor, adelante, buenos Ya, días. bueno, doctor Quiñones, doctora Bienvenido. Erika, buenos días. Doctor ¿Qué tal? Quiñones, Buenos días. muchísimas gracias. Pues agradecerle, más bien es un comentario de agradecimiento al doctor José Quiñones por su ponencia, quedó muy bien, muy didáctica, muy importante y creo que fue abordando bastantes puntos, ¿no? Yo creo que el interés ahí por parte de los estudiantes les ayuda mucho en la motivación a estudiar ciencias, ¿no? Porque este tipo de pláticas, ese es el objetivo, ¿no? Que los estudiantes que están en programas de ingeniería o de ciencias, pues se motiven, ¿no? Para que vean que hay muchas posibilidades, muchas ideas, todavía hay mucho trabajo pendiente principalmente, ¿no? ¿No? Y lo que se necesita pues son más que manos, mentes, bueno, las dos, ¿no? Manos y mentes para poder colaborar, ¿no? Muchísimas gracias también por la oferta de colaboración. Estaba comentando que tiene poco que se abrió también los programas de maestría y doctorado en física educativa ahí en la Sí, hay universidad. programas. Ahí La con, maestría educativa ya está en funcionamiento. El doctorado no estoy seguro. Por aquí tal vez si hay alguno de nuestros colegas nos podrá decir, pero la maestría ya con tiene el, 2 semestres, creo. con el doctor José Luis Santana, ¿no? José Luis Ajá, Santana, sí, sí, sí. sí, él es Sí, es un egresado programa del bastante programa de interesante. física educativa de acá del Politécnico, entonces es Ajá. muy, muy bueno porque ahí vemos cómo se amplían estas redes de colaboración y de trabajo. Entonces, muchas felicidades y pues agradecerle nuevamente, doctor José. Gracias, gracias. Pues aquí estamos para colaborar o lo que haga falta. Claro que sí, va a ver que va a crecer mucho la red de colaboración. Le agradezco mucho. Gracias, doctora Erika. Al Adelante. contrario, doctor Daniel, muchas gracias por Gracias. su participación. Pues bueno, les reitero que, pues bueno, les digo, tenemos esa amplia colaboración con diferentes unidades hermanas.
Y también pues mencionar que, ¿verdad, doctor? Yo creo que ahorita me va a ayudar el doctor José a completar esto, pero aquí tenemos muchas ingenierías, estudiantes, no sé si nos platiquen de qué ingenierías están, pero bueno, tenemos ingeniería en control, automatización, sistemas automotrices y inteligencia artificial, ciencia de datos, alimentos, y pues mencionarles a todos ustedes, chicos, que no porque sean estas ingenierías no van a poder trabajar en algo de esto. Hay muchas, como pudieron ver, muchísimas aplicaciones en cualquiera de estas áreas y pues todos serán bienvenidos a que puedan participar en los proyectos de investigación que estamos realizando en colaboración con estas unidades. Y doctor José, pues tenemos muchas preguntas en el chat. Entonces, no sé si le parece, le damos respuesta al menos a dos de ellas y a las demás, si me permite, se las hago llegar para que le demos respuesta a través de redes sociales. Si me da oportunidad, se las voy compartiendo. Y tenemos una pregunta. Adelante, maestro Martín Hernández. Escuchamos. Buenos días, gracias, maestro. Si gusta abrir Hola, su ¿qué tal? Buenos micrófono. días, doctora. Buenos días, Buenos doctor días. José. Buenos Me días. parece muy interesante su plática sobre los láseres y sobre todo, allá casi hasta el final, yo soy químico de formación y mire, sin querer me vine a encontrar con una plática también de nanopartículas. Yo trabajo también con las nanopartículas de oro, plata y cobre. Entonces, bueno, aquí veo que utiliza usted los láseres para la caracterización de estas nanopartículas, pero bueno, son dos preguntas. A ver, la primera que es una técnica muy reciente. Bueno, no sé si sea técnica la palabra correcta, pero es acerca de los láseres de refrigeración atómico. ¿En qué tipo de láser se clasificaría este tipo? Y la otra acerca de sus trabajos de investigación, cómo es que obtienen las nanopartículas, por qué método, usan un método químico o cómo es que obtienen las nanopartículas. Sí, los láseres de refrigeración es un tema no tan nuevo, pero es bastante interesante. Es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, incluso, por ejemplo, también las pinzas ópticas, ¿no? Que van ahí de la mano. Deben de estar clasificados en clase 3 al menos, de clase 3 a clase 4 por las potencias con las que trabajan, ¿no? Entonces, eso no, es todo lo que sé, no sé mucho más allá. Sí sería un campo bastante interesante pues de al menos de revisar así cosas superficiales, porque sí es un área muy interesante, ¿no? Muy bonita. Y las partículas las sintetizamos con láser. O sea, sí caracterizamos por láser, sí tenemos sistemas de espectroscopías, pero nosotros usamos el láser para sintetizar las partículas. Entonces, lo que hacemos es aprovechar la alta energía que tenemos en nuestros sistemas para poder desprender material de superficies sólidas y que ese material desprendido se quede suspendido en los líquidos. Entonces, para tener nuestros coloides. Pero es el láser lo que usamos como herramienta para obtenerlas, ¿no? Ah, ok, el mismo láser, entonces, bueno, Sí, sí. hace diminuto el material, entonces parten del, no sé, en oro sólido, así como tal, Sí, o sí, usan sí, un se ve. reactivo. No, no, si O- se ve todavía mi presentación, voy a poner acá una foto. Sí se ve. Aquí. Aquí se alcanza, es una moneda de oro. ah, ok, El ok, láser está ajá. Se incidiendo dejó por de acá compartir. arriba y esto que vemos aquí. Le quité compartir. Se dejó de ver la presentación, doctor. Ok. Bueno, pero el punto es que sí se puede, se utiliza una moneda, digamos, Ajá, sí, un sí, blanco material que nos interese sí. y de ahí se obtiene. Se Ah, puede, ok. la parte interesante es Ahora. que se puede hacer una combinación con procesos activos. Entonces, lo que hicimos en alguno de los trabajos que estábamos abordando alguna vez es poner óxido de hierro dentro Ajá, de un recipiente que tenía, no, perdón, pusimos oro dentro de un recipiente que tenía una sal de hierro. Entonces, al ajá. momento de hacer el proceso, lo que buscábamos era obtener oro combinado con óxido de hierro por la interacción del láser con la solución, Sí, generar el óxido, ¿no? Intentamos también con oro, pero como es muy cara las sales para sí, obtener oro, exacto. pues Sí, mejor no. sí, es muy caro el oro. De hecho, igual como reactivo gasta 35 Sí, mil sí. pesos casi.
Sí, yo mi monedita la compré a 40,000 pesos, pero en 2016, y ya tenemos 10 años y no le he bajado ni un cuarto a la moneda, o sea, nos va a durar hasta que me jubile, espero yo, Sí, y lo a más que se heredarle a pueda. quien se quede, ¿no? Pues la va a Hay Claro, que heredar, yo digo. sacarle provecho a esa inversión, doctor. sí, Es sí, muy sí, caro, sí. sí es Pero caro, bueno, pero bueno, le da muy buenos resultados, es lo que obtengo. Y mire que sin querer, pues coincidimos en esa misma línea y también con propiedades microbianas, bueno, antimicrobianas. Muy bien, solamente sería esa la pregunta. Bueno, yo así las obtengo usando un agente reductor, en este caso utilizo los extractos vegetales. Ya después ahí con la doctora Erika a ver si me permite y ahí tengamos una charla y a ver en qué podríamos colaborar en este mismo campo de estudio. Muchas gracias, doctor. no, al contrario. Muchísimas gracias, maestro Martín. También, pues bueno, aprovecho para agradecer a la comunidad de docentes del CECIT 20, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Alejo Peralta, de la unidad también de Guanajuato, de la UPIG, que también nos están acompañando el día de hoy. Gracias por continuar con la asistencia, por apoyarnos con la difusión, pues de estos eventos institucionales. Y como te comentaba, doctor José, hay muchas preguntas en el chat. Si te parece, voy a tratar de resumir en una más o menos la mayoría de las preguntas y las demás, si nos apoyas con una respuesta posterior, te hago llegar las preguntas y publicamos la respuesta de cada una de ellas para que, pues bueno, todos los que han participado, porque si hay muchas preguntas, no nos va a dar tiempo completarlas, pues bueno, tengan su respuesta. Bueno, entre la pregunta de Arturo Emanuel, de Nidrich Fernando, Jesús Hernández, ¿qué más? También Jorge Miguel Hernández. Todos ellos nos están preguntando diferentes aspectos. Uno de ellos nos pregunta qué tipo de normas regulan el uso de láseres y los demás nos están preguntando sobre el uso de los láseres, por ejemplo, en la industria o en el ámbito militar, en la fabricación de nanomateriales y, por ejemplo, qué tan peligroso sería, por ejemplo, para la industria militar usar un láser, si se podría hacer, por ejemplo, un super arma. También nos pregunta Jesús Hernández. Y Jorge Miguel, pues nos preguntaba sobre cuáles son las aplicaciones más innovadoras en la medicina. No sé si nos puedas dar un panorama, pues un poquito general, ¿verdad? Para que podamos dar Sí, cierre a la sí. charla del día de hoy. Ok, sí, pues son muchas preguntas que más que nada yo creo que algunas vienen derivadas de ciencia ficción, ¿no? La parte de un arma con un láser súper potente, o sea, sí tenemos posibilidades de usar un láser de alta potencia para dañar, o sea, definitivamente se puede, ¿no? Pero no es tan simple como ponerlo en un cañón y dispararlo, ¿no? Es algo, ¿por qué? Porque necesitamos óptica especial, etcétera, etcétera, para dirigir el láser y para hacerlo interactuar con lo que nos interesa. Entonces, no se preocupen, pronto no va a haber un arma con láser, no va a haber tampoco, tristemente, sables láser. Yo quisiera uno, pero tristemente no va a haber, pronto, al menos. Y tampoco un arma. No vamos a destruir planetas con un láser, no todavía. Este, pero sí hay, o sea, sí, la inversión militar en otros países sí es fuerte en este tipo de investigaciones, casi de cualquier tipo. Entonces no se sorprendan si de repente salen con, ay, no, que siempre sí se pudo hacer un arma, ¿no? El, ahorita es más su uso, militarmente es más su uso con fines de investigación, no como fines de armamentista. A lo mucho para fines armamentista llega como apuntador, ¿no? Para pues la puntería acá de los que disparan. Pero después los láseres, de todos modos, si te dejan ciego, pues no importa porque te van a disparar, ¿no? Entonces es ahí un detalle interesante. Ahora, eh, regulación en México no hay, pero sí hay una regulación europea y una regulación estadounidense. Los dos son muy parecidas. De hecho, la clasificación que yo les mostré acá es de los gringos. Los estadounidenses tienen esta clasificación de láseres en clase 1, 2, 3, 4 y exigen el uso de gogles, protección auditiva, porque cuando hay aplicaciones como la que les conté de modificación de propiedades mecánicas, la onda de choque sí está con nosotros, no porque estamos en un sistema de vacío. Entonces, al estar en un sistema de vacío, el sonido no se propaga, por tanto no hay problemas para la audición.
pero la otra aplicación es en la atmósfera, es ahí, así en el cuarto abierto. Por tanto, sí se exige protección auditiva. Hay otra regla que dice que el láser debe estar en un área distinta, el área de operación y el área de control del láser. Por eso nosotros tenemos el láser en un cuarto y los laboratorios donde son las aplicaciones son cuartos distintos. Entonces, idealmente tendríamos que estar nosotros siempre en el cuarto de control mientras el láser está funcionando. Entonces, tiene que haber señalética, tiene que haber puertas de emergencia, etcétera, etcétera. Son, son mediciones de seguridad que las pone Estados Unidos con nosotros, pero no está regulado. México no tiene una regulación. De hecho, hay un proyecto de mi jefe, bueno, de uno de mis colegas, el doctor Gilberto Gómez, que es precisamente generar la regulación. Por ahí si algún día sale una regla, a lo mejor fue él, ¿no? Y de aplicaciones biomédicas, pues hay muchísimas, muchas, muchas. Las mismas que tienen las partículas hechas por síntesis química, en principio están acá, pero hay una desventaja con la que no peleamos, ¿no? Es el control que tienen los químicos para hacer los tamaños, o sea, un solo tamaño es impresionante, o una sola forma, pero pues hay desventajas con las que sí tenemos mucha ventaja, ¿no? O sea, desventajas de ellos, que es la generación de residuos y la parte de sustancias tóxicas, el costo, etcétera. El costo del láser es alto, pero una vez que hiciste la inversión inicial, ya es muy barato y es verde. Nuestra técnica, yo siempre digo que es más verde que las técnicas verdes, porque aunque usen extractos, etcétera, etcétera, hay residuos que pueden interferir en la química superficial, en la acción, con lo que tengan que aplicar, y con nosotros no. Que tienes la partícula en el líquido que te interesa, pero tienes la ventaja de que le puedes poner cosas si te interesa poner cosas, ¿no? Entonces, las aplicaciones son las mismas que para cualquier sistema nanométrico que ustedes hayan visto antes, solo si o sea, tiene sus pros y contras, ¿no? Y creo que es todo lo que alcanzo a recordar. Ahí está la doctora Erika, vi que puso la página del laboratorio. Ahí Ya se las voy a compartí. tratar, de generar una sección donde cada semana voy a ir integrando conceptos, aplicaciones, conceptos con explicaciones, ¿no? Porque hasta ahora he subido fotos de experimentos que hacemos alguna explicación, pero sí quisiera profundizar un poquito más para irles poniendo, pues, más conocimiento un poquito más profundo, ¿no? De lo que hacemos y de algunas otras cosas. Y bueno, Claro que espero que sí. me sigan. Sí, Necesitamos muchas seguidores. gracias. Ya les compartí la página para que pues igual, como bien dice, pues se puedan enterar de lo que se está haciendo en su laboratorio. Colaboraciones, pues estamos abiertos a recibirlos, o me incluyo porque pues bueno, también puedo apoyarlos con el contacto y me atrevo a decir que el doctor José, además de ser un gran investigador, es una gran persona con quien tuve la oportunidad, como ya mencionaba, de platicar en la maestría y pues bueno, trabajamos un poquito con esto, entonces pues bueno, podemos retomarlo. Y doctor José, tenemos una manita levantada. Oscar Cabrera Varela, adelante, te escuchamos con tu pregunta. Buenas tardes, doctor. ¿Sí me escucha? Buenas tardes. Sí, sí, sí. Ok, me dio algo curiosidad. Como hay paneles solares, ¿no? Para los rayos solares que da y con eso da la energía y con esa energía con las baterías. Me dio Ujú. curiosidad si también se puede así con láser, ¿no? Así sigamos como, paneles más pequeños, porque es que los paneles están esa cantidad, ¿cómo se dice? Tamaño porque pues no, por los rayos, ¿no? Como hay muchos, así como ustedes dijo en el comienzo, que los láseres es una área, así como donde se punta, pues es una área pequeña. En ese caso no es necesario ser una panal tan grande, ¿no? Puede ser un pequeño. Y yo quería saber si se puede, como dicen, ¿no? Transmitir esa energía y le ponen las baterías. Digo porque, como ejemplo, países como Suiza o para norte, así por el polo norte, ahí no da mucho luz solar. Y como lo hacen así para vivir los habitantes, pues casi usan recursos naturales. Así puede ser petróleo o cortan los árboles y ya saben, pues así lo queman para crear la luz o lo que necesitan, ¿no? Para vivir. Yo quería saber en ese caso si se puede crear como un panel para generar energía para poder sostener.
Sí, sí, hay una línea de investigación bastante interesante que es en concentradores solares. De aquí ya no tanto viene relacionado con láseres y este tipo de cosas, pero sí lo que hacen es generar estructuras que ayudan a concentrar la luz del sol. Entonces la concentran en puntos más pequeños donde pueden aprovecharla. La usan para estufas solares, para captación de luz para celdas solares, precisamente para no tener el sistema gigante de la celda, reducir la celda, pero incrementar la luz que le llega a través de concentradores, ¿no? Pues yo creo que es la posibilidad en la que se puede trabajar, poner estos concentradores en sitios estratégicos y diseñar. Lo que sí es un poco más sencillo es diseñar la óptica que nos ayude a llevar esa luz a lo que nos interesa, ¿no? Pero pues es lo que se me ocurre con lo que se ha trabajado. De ahí en más, no sé. Pero digo, sí se puede así con láseres manualmente, así de hecho de humano, así laboratorio, hacer energía, así con los paneles, Bueno, no solar, así con sí, claro. manualmente nuestro láser. Ahí habría que evaluar porque podría ser más costoso fabricar el láser que nos ayude a alimentar de energía algo, porque el láser se tiene que alimentar también de energía, ¿no? Entonces ahí es un problema de retroalimentación energética, pues que nos mete más barreras, ¿no? Pero pues sí, ese es no es que sea algo fácil, pero se podría buscar alguna alternativa, ¿no? Algún láser que funcione con baterías y nos ayude, no sé, algo parecido. Ok, muchas gracias, doctor. Sí, Muchas gracias por tu pregunta, Oscar. Y bueno, una última pregunta, o más bien creo que va a ser un comentario, doctor José. La maestra Inés Miranda, también de otra unidad hermana de nuestro Instituto Politécnico Nacional, nivel CECIT para nosotros es como el equivalente a un nivel bachillerato, y le pregunta si nos puede platicar cómo motivar a los alumnos del CECIT en este tema de investigación de los láser y el conocimiento del plasma. pues esa es una pregunta que todos intentamos respondernos porque sí nos hace falta motivar más a las juventudes para que estudien ciencia en general, ¿no? No nada más láseres, plasma, pero yo creo que la aproximación más cercana es generando este tipo de foros, dándoles a conocer las cosas que hacen investigadores en el país o en otras partes, para que ellos estén enterados, sobre todo en el país, para que se enteren que aquí se puede hacer, ¿no? Porque muchas veces podemos ver aplicaciones en la tele o ahora que estuvieron el reino cuántico acá de moda en las películas, se no, eso parece imposible de ver algo acá. No, aquí hay laboratorios de enfriamiento de átomos cuánticos, átomos cuánticos, enfriamiento de laboratorio y todo es en función de cuántica, ¿no? En Querétaro hay un laboratorio de esos, hay laboratorios en San Luis Potosí donde depositan prácticamente átomo por átomo para hacer películas delgadas, o sea, hay muchísimas opciones muy interesantes para los jóvenes, pero hay que darlas a conocer. Y sí, un problema que había sido serio hasta hace algunos años es que los investigadores no querían hacer divulgación, no les interesa, no les da miedo, no les gusta. Ahora como el SNI nos obliga, afortunadamente a mí me ha gustado desde siempre ir a dar pláticas, cada vez iba a prepas, entonces eh, acérquense a investigadores, vean páginas de divulgación, etcétera, para que vean que en México sí se hace mucha ciencia interesante, de la que parece de ciencia ficción, pero no, sí hay científicos muy buenos acá. Yo no me incluyo en esa lista, pero hay otros que sí son de verdad. Cosas muy impresionantes, ¿no? Y no están tan lejanas de lo que parece. Ustedes pueden acercarse y son muy accesibles muchas veces, este, para darles pláticas. Yo creo que es lo más eficiente son pláticas y eventos de divulgación, ¿no? Muchísimas gracias y pues sí, yo creo que coincidimos y justamente es una de las intenciones que tiene el seminario, por eso se llama Repensar la Física, que nuestros estudiantes se acerquen a la física desde diferentes enfoques y se quite ya esa idea, ¿no? Que teníamos hace Ujú. años de que a lo mejor la física era fórmula, sustitución, operación y resultado y pues no es cierto, ¿verdad? La física va muchísimo más allá. Entonces, pues bueno, no me queda más que agradecerle nuevamente, doctor José. Gracias por esta charla tan enriquecedora para todos. Hay mucho interés por el tema, los invito nuevamente, sigan la página del doctor,
Si no, pueden también a través de una servidora o mediante correo electrónico establecemos contacto y pues voy a comprometerlo, doctor José, antes de que nos vayamos, a que, ¿qué le parece si programamos una charla para que nos visite aquí en Puebla para CECIT 20 y para UPIAP? ¿Cómo ve? ¿Le parece? Sí, sí, me parece Nos bien. organizamos y pues bueno, los que están aquí en nuestro seminario, ojalá nos pueda acompañar de manera presencial, nos vamos a organizar y posteriormente les haremos llegar la invitación. Y pues bueno, nada más reiterarles nuestro agradecimiento de parte de los organizadores del seminario, del director de nuestra unidad, el ingeniero Carlos Alberto Paredes Treviño, el día de hoy. También se disculpa con usted, doctor José, tuvo otra actividad, un imprevisto que no se pudo pues conectar con nosotros, pero pues obviamente sigue muy al pendiente de la charla y agradece su participación y reitero nuestra invitación para que nos venga a dar una charla ya en presencial para que Sí, vea sí, realmente la interacción con nuestros estudiantes o igual si nos permiten en algún momento pues hasta hacer una visita a su laboratorio, ¿qué le parece? sí, sí, acá los esperamos, tenemos las puertas abiertas, bueno, no tan abiertas, pero hay que organizarlo porque pues Claro que la sí, universidad hay que hacer el trámite, ¿no? Pero sin igual problema, yo aquí, también puedo ir, nos invitas, perfecto. con gusto vamos para allá. Claro que sí, pues entonces ya estamos apalabrados y pues bueno, nuevamente muchas gracias, ya están los medios de contacto a través del chat y pues nos vemos la siguiente sesión. En la siguiente sesión nos hará compañía, nos va a platicar el doctor José Alfonso Catana. Vamos a hablar un poquito de un tema ya un poquito más enfocado a educación, qué pasa con la inteligencia artificial, cómo la están usando nuestros estudiantes. Entonces también va a ser un tema bastante interesante. Los invitamos a estar al pendiente de las redes sociales, la página de Ciencia y Cultura. Por aquí encontrando de este lado está el acceso. También en el chat ya les puse el canal de YouTube donde pueden ver las sesiones de manera posterior, donde se van a estar subiendo. Y también les recuerdo que al finalizar el seminario, para poder acceder a la constancia del seminario completo, deberán cumplir con un 80% de asistencia y además con la entrega de algunos pequeños resúmenes al finalizar el seminario, repito, y además se les hará entrega de su constancia si cumplimos con estos requisitos. ¿Sí? Pues bueno, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Le menciono, doctor José, antes ya de despedirnos, pues que rompimos récord el día de hoy con su sesión. Pasamos de 144 asistentes aproximadamente. Entonces, muchas gracias por haberse unido, por seguir, pues bueno, dándole difusión, porque esto es lo que nos va a dar pie a que sigamos haciendo más cosas y pues bueno, dándoles a conocer lo que hacen nuestros investigadores aquí en México y que siguen participando, pues bueno, que hacemos investigación de frontera. Muchas gracias, excelente sábado para todos. Un saludo. Gracias, doctor José. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta luego.